Con su venia, presidente, compañeras y compañeros diputados, a mí no me tocó conocer el estadio Luis Pirata Fuente. A mí me tocó jugar en estadios, como el del Santos de Torreón, en donde hay 1 metro de distancia con la tribuna. A mí me tocó jugar en el estadio del Toluca, en el Estadio Azteca, en el Estadio Azul, en CU, en el Tecnológico de Monterrey. Yo viví el fútbol desde adentro y lo que vengo es a compartirles una de las experiencias que se vive como jugador y como parte de un deporte. No vengo a polarizar. Me parece que varios diputados han entendido y han comprendido que nadie quiere la violencia en el deporte. Y para eso dividiré este debate en dos. Uno, la parte propiamente deportiva y otro, la parte jurídica. En primer lugar, yo quisiera justificar la tipificación de los delitos en el artículo 4 constitucional y en el 73, fracción 29, inciso J, que se señala a la letra: el Congreso tiene facultad para legislar en materia de cultura física y deporte con el objeto de cumplir el artículo 4 de esta Constitución. A pesar de que existen argumentos de que esta iniciativa pudiera tener vicios de inconstitucionalidad, a mí me parece que a mayoría de razón y con distintos criterios analógicos, no tendríamos una ley general de salud, no pudiéramos regular leyes en materia de arqueología, de medio ambiente, de monumentos nacionales, etcétera. Por lo tanto, desde un punto de vista constitucional, la ley es perfecta, es un instrumento de cultura física y de deporte que este Congreso de la Unión lo está dando contenido para darle cumplimiento específico y ejemplar al artículo 4 de la Constitución. También es necesario señalar que el derecho penal es nada más ni nada menos que un instrumento político criminal del Estado. Este puede utilizarlo al servicio del hombre o para servirse del hombre. Yo quisiera precisar cuál es la función del derecho penal dentro del sistema jurídico y aquí varios de los temas pudieran quedar muy claros. Pudiéramos crear nosotros un sistema penal democrático o un sistema penal autoritario. De ser esta reforma la única que se lleve a cabo con el objeto de limitar la violencia en los estados, evidentemente sería un estado penal autoritario, ya que considera a las normas y la conducta a reprimir en un estado evidentemente y eminentemente represor. Este sería el único instrumento para garantizar la delincuencia. Esto sería el terror penal. Como ya se ha dicho aquí, ¿cuál es la diferencia entre tipificar los delitos con cárcel o declararlos como pena de muerte? Un Estado que se ejerza de carácter autoritario ejemplificará este tipo de delitos como negativos para generar una conducta similar en todos los demás ciudadanos y que se inhiba este tipo de conductas. La izquierda y el PRD no piensa eso y por eso parte del PRD votará a favor, porque nosotros consideramos que la tipificación de estos delitos única y exclusivamente son una medida entre muchas otras que ya se han dado que debiera cambiar la situación del fútbol. Estamos absolutamente de acuerdo que los dueños del fútbol deben de tomar riendas y sobre todo pagar la seguridad. No es posible que a costa del Estado, sobre todo, se pretenda pacificar un espectáculo público en un bien inmueble privado. Los dueños, administradores, profesionistas y todos los que giran alrededor del espectáculo tienen que contribuir con la seguridad del Estado. Número 2, tampoco estamos de acuerdo en que las asociaciones de fútbol, ya sea, las asociaciones en lo general, ya sea de fútbol, de esgrima, de tenis, de fútbol americano, sigan siendo un negocio de élites y que pretendan utilizar estas normas única y exclusivamente para la defensa de sus intereses económicos. Yo no he escuchado más que por una minoría en esta Cámara que esta norma es imperfecta. Este conjunto de normas deben complementarse con responsabilidad para los dueños, con responsabilidad preventiva en las conductas de todos los deportistas y sobre todo de todos los aficionados. Recordemos que la línea de política del PRD nunca ha sido criminalizar
criminalizar la libertad de expresión y mucho menos las conductas en este país. Y así lo hemos dicho y así nos ha dado la razón cuando nosotros criticamos severamente la supuesta guerra contra el narcotráfico del presidente Felipe Calderón. Hoy nos dan la razón, debería de haber más prevención, debería de existir más cultura, todos deberíamos de fomentar muchísimo más una sana convivencia. Sin embargo, al día de hoy no queremos ver, y con esto termino, presidente, y gracias por la paciencia, no queremos ver el fútbol mexicano ni ningún deporte en México convertido como Latinoamérica, específicamente como Argentina, Uruguay, Chile, que las barras tienen que accesar por calles distintas con 2 o 3 horas de anterioridad, o como la década de los 70 en Inglaterra con los llamados hooligans. Los que conocemos al deporte sabemos desde adentro, sabemos que no tiene que hacer absolutamente nada un ciudadano intentando agredir u ofender al deportista, y que una conducta de agresión multiplica y genera violencia no solamente en el estadio, sino en todo el país. El PRD votará, cuando menos en una parte, respetando por supuesto la libertad de nuestros compañeros en favor, porque queremos contribuir en la tipificación del delito, pero generamos un exhorto y llamamos a todos para que se acompañe con distintas medidas y que se obligue a los dueños del balón en México a que estas conductas cambien. Muchísimas gracias, presidente.